¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Abraham Martínez. Isaac y Jairo Martínez están en la edición y los controles. Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de Testimonios, donde nuestro invitado nos platicará, nos comentará acerca de su vida antes y después de Cristo, las circunstancias del cómo, cuándo y dónde llegaron al conocimiento del Evangelio y qué fue lo que los llevó a tomar una decisión por Cristo, de recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Conoceremos sus luchas, sus tropiezos, sus triunfos, sus anécdotas. Conoceremos también aspectos de su vida curiosos, decisivos, reflexivos y tal vez hasta escandalosos. Así es que no le cambies, porque vamos a platicar. Bien, amigos, muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Apreciamos mucho el valor de su compañía y con el gusto de siempre les invitamos a que nos sigan en las diferentes plataformas, Spotify, YouTube y ahora en Facebook también, que se suscriban si no lo han hecho, que le den me gusta a los episodios que les hayan gustado, que les hayan interesado, que les hayan dejado algo de provecho y, por qué no, que nos recomienden y nos compartan con sus amigos y, claro que sí, que nos hagan llegar sus comentarios. Estamos prestos y dispuestos a recibirlos. Y el día de hoy estamos en un episodio más de Testimonios. Y tenemos una invitada traída desde la hermana República de Solima. Así es que está con nosotros Lili Velázquez Chávez. ¿Cómo estás, Lili? Bien, gracias por su invitación. Hombre, gracias a ti porque sabemos que Solima, para los que no conozcan, es un pueblito a 25 kilómetros, dijimos, de aquí de Torreón, más o menos media hora. Así es que tuvimos que hacer el sacrificio de ir a almorzar con Lili para traérnosla aquí al estudio y poder pues recabar aquí su testimonio. Lili, muchas gracias también por el almuerzo. No, de nada. Lili, hay veces en que conocemos a la gente de hace muchos años y los vemos en la iglesia y los vemos en las diferentes actividades y reuniones, pero no sabemos cómo llegaron a ser cristianos. En este caso queremos preguntarte a ti, ¿cómo fue ese caminar, Lili? ¿Cómo fue que tú llegaste a conocer la Biblia, a conocer quién te habló de Cristo, etcétera? Pues bueno, mi nombre es Liliana Velázquez Chávez y sí, yo vengo de una familia que somos 6 hermanos, somos 5 mujeres y un hombre. Yo conocí del Señor Jesús a la edad de, más bien entregué mi corazón a la edad de 11 años. 11 Tenía años. 11 años. Mi mamá empezó a buscar del Señor por muchas circunstancias. Ella ya conocía, ella creció casi ahí en la casa con mi tía Juanita Solís, con los Solís. Uh-huh. Y ella, antes de casarse, pues ella ya había también aceptado a Cristo. Entonces viene... Ahí en Solima. Ahí en Vencedora. Mi mamá en era la que vivía en Vencedora, aún teniendo pues a mis abuelitos en Solima. Pero ella ok. vivía casi más con ellos porque trabajaba con ellos. Tenían una tortillería. Acá en Vencedora. En Vencedora. Vencedora es una colonia acá en Torreón de que nuestro hermano Ramiro Solís ya nos comentó también, de él ya tomamos el testimonio. Es una colonia y la iglesia estaba ubicada en esa colonia, por eso se llamaba la iglesia de la Vencedora. Vencedora. Y entonces ahí pues mi mamá dice que ella ahí conoció del Señor. Cuando ella se casa con mi papá, y pues mi papá sí fue un hombre que fue pues alcohólico, se puede decir, pero también pues la misericordia de Dios lo alcanzó. Su gracia, en su amor, pues mi papá pudo conocer del Señor. Uh-huh. Y ya pues mi mamá, cuando mi tía Juanita, ella pues conoce de Cristo y ve la situación por la que mi mamá estaba viviendo con mi papá, Uh-huh. pues ella nos frecuentaba mucho y le compartía a mi mamá el Señor, nos compartía a nosotros. Nuestros maestros de escuelita dominical pues fue Ramiro, fue Socorro, ¿Ramiro Solís? Sí, Ramiro Solís y Coco Solís. Ellos fueron los primeros que iniciaron ahí en Solima y con mi mamá. Ya después empezaron a ir ya más hermanos de Vencedora, entre ellos, yo no sé si conocieron a la familia Aparicio. Ajá, los Aparicio. Ellos también iban, Ramiro, y también iban los Uribe, Juanita y Ernesto Uribe. Sí, claro. Entonces ellos también empezaron ahí, entonces
Juanita Uribe un tiempo fue nuestra maestra de escuelita dominical, Alejandra de Solís, entonces, pero fue en sí primero la familia Solís. Ellos fueron los que llevaron el evangelio a Solima. O sea, primero inició estando ustedes reuniéndose en la iglesia de la Vencedora aquí en Torreón. Sí. Y de varios hermanos empezaron a ir a evangelizar a Solima, sí. donde ustedes vivían en Solima Sí, ya sí, desde niños. Sí, desde niños ya ellos empezaron. Entonces, como mi mamá, cuando ella viene a los pies de Cristo, entonces ella empieza a hablarles a mis tías. Ahí empezó primero la iglesia, pues prácticamente con la familia, que fueron mis tías. Si conocen a Gloria, pues la mamá de Gloria, mi tía Mariana, fueron como que primero las mujeres. Mi tía Mandy, de hecho mi tía Mandy mucho antes de que ella se casara, yo a ella la acompañaba a las reuniones de jóvenes, o Nereida mi hermana, o Gloria mi prima, para que ella no viniera sola a Torreón. Entonces, de Solima se venían para acá. Para Torreón, a las reuniones. Porque yo me acuerdo mucho de Nereida y de Gloria. Un saludo para Nereida y Gloria. A lo mejor Nereida ya no nos entiende porque casi no habla español. No te creas, Nereida. Pero yo me acuerdo mucho de ellas porque en años atrás se hacían reuniones generales de jóvenes, en donde todas las iglesias, una vez al mes, se juntaban los jóvenes, y le comentaba yo hace rato a tu mamá que pues fácilmente yo creo nos juntábamos como 80, 90 jóvenes, y todos ahí en un patio o en el salón, en el local de la iglesia, pues éramos un montón de jóvenes. Y ahí fue donde yo conocí a Nereida, a Gloria, a Juanito, que un saludo también a Juanito, varios, a Lalo, a varios de ahí de Solima también. Sí, pues de hecho nosotros acompañábamos a mi tía Mandy, porque precisamente ya había esas reuniones de jóvenes años atrás. Sí. Y ya, entonces nosotros como que ya nos fuimos haciendo de generaciones que luego ya eran muy jovencitos para nosotros, pues yo de ustedes me acuerdo, pues sí, eran unos niños. Estábamos chiquillos. Pero así fue como yo empecé, y mis hermanos. Entonces ya de ahí, mi papá, pues a él aún no venía a los pies de Cristo. Yo estaba por cumplir 15 años y yo sí le oraba mucho al Señor que cambiara a mi papá, porque mi papá, él decía que siendo yo la mayor, ¿cómo era posible que yo no fuera a bailar el vals, que no fuera a bailar? De hecho, me llevaba con sobrinas de él que me enseñaran a mí a bailar. Y yo sí era algo que le pedía mucho al Señor, que tocara el corazón de mi papá. Porque él quería la fiesta de 15 años para ti. 15 años, de otra manera, mientras pues nosotros pensábamos de otra manera. Es que él quería la fiesta para él, yo creo, no tanto para ti, ¿verdad? Y sí, mi papá acepta a Cristo casi, no recuerdo bien si fue un año antes o meses antes a mi quinceañera. Sí. Y ya, pues, o sea, fue diferente, fue de veras un cambio en mi papá, que yo siempre les comparto a mis hijos y a otras personas, que cuando tú clamas al Señor, Él te cambia, no necesitas de ir ni a centros de rehabilitación, no porque tenga algo en contra de ello, no, porque yo pude ver un día que nosotros veníamos precisamente de la iglesia de Vencedora, y se había quedado mi hermano y mi papá pues había llegado de amanecidas. Cuando nosotros veníamos llegando a la casa, de donde es la casa de la hermana Eva, que dices, pues cuando nosotros ya íbamos llegando ahí, la casa se miraba diferente, y salió mi hermano corriendo y nos dice, mi papá acaba de aceptar a Cristo. Órale. Y mi papá tenía la casa recogida, nos tenía comida. En ese entonces se usaban, que todavía mi mamá torteaba, entonces se cocía el maíz, que luego le decíamos que el nixtamal. Entonces mi papá todo eso le tenía. Entonces para mí eso fue un impacto, porque mi papá
era como un tipo no tan machista, pero sí había machismo en él. Entonces, Sí, claro. como él hacer cosas de cocina, pues no, Inconcebible, ¿no? inconcebible. Entonces, y llegar y ver, pues sí, la casa recogida, para mí eso fue algo que me impactó. O sea, fue el impacto porque él no se Sí, metía a la cocina y esa vez lo hizo. sí, ¿Y qué dijo tu mamá? no, y cuando pues llegamos y mi papá pues nos sentó, venían mis tías, venía mi tía Julia, mi tía Mariana, y pues todas pues con hambre y ya nos sirvió y ya dijo que él había oído un mensaje a través de la televisión Órale. y que él pues hizo todo lo que el hermano de ese programa le había dicho. ¿Verdad? Y mi papá a partir de ahí su vida totalmente Cambió. cambió. Sí. De Órale. esos que uno dice, sí, sí dio un giro de 360 grados. O sea, tu papá se convirtió a través de una transmisión en tele. Sí, Antes no había internet, no no había había internet. YouTube, o sea, él fue una transmisión así que le prendió, la vio Sí, y y ya de ahí, nomás recuerdo que el hermano se llamaba Jimmy. Jimmy. Sí, no recuerdo ahorita bien, era un americano que salía en la tele Mm, pero en y español. en español. Jimmy, hermano Jimmy, si nos está escuchando, muchas gracias. Sí. Y ya, digo, ya después de ahí, mi papá, después de que mis tías se fueron, se sentó con nosotros y nos dijo que ese viejo hombre ya había muerto y que ahora él era diferente y que las cosas en casa iban a cambiar y sí cambiaron mucho. Sí. Sí. Y ya, pues Órale. ya fue, pues se llegó mi fiesta de 15 años y él invitó a un hermano que también le agradezco mucho. Fue el hermano Quiñones, ya así nomás, Víctor Quiñones. Víctor Él Quiñones. era uno de los que llevaba la contabilidad cuando mi papá era socio de un establo. Ujú. Entonces él les compartía también, entonces él fue también algo que ver con mi papá. Ujú. Y pues él compartió cuando yo cumplí 15 años. O sea, sí hubo fiesta, Sí, hubo pero fiesta. ya diferente a como tu papá la Como él esperaba. sí. Qué bueno. Y pues fui creciendo, pues mi mamá enseñándonos la palabra. Otra de las cosas que también me llevó a aceptar a Cristo fue cuando mi mamá nos leía historias de la Biblia y entre ellos nos leía que un día el Señor Jesús iba a aparecer en las nubes. Ujú. Entonces, a mí siempre he dicho, si fue miedo, sí, sí fue, a no querer ir al infierno. Ujú. Entonces, cuando a veces había bailes ahí, que bodas o que quinceañeras, a veces yo quería salir a ver el vals, pero no me acordaba de lo que mi mamá decía que iba a aparecer en las nubes y no, yo me regresaba ahí volteando a ver si mi mamá todavía estaba ahí. Porque sí, y siempre digo, sí, a mí eso me llevó a aceptar a Cristo, Ajá. el miedo a quedar. Digo, no es así como que si uno ve el vals se fuera a condenar, ¿no? Pero era como que una cuestión de conciencia, De conciencia. no quiero estar haciendo algo malo cuando el Señor Sí. venga. Y algo que mencionas muy, en mi caso, también fue parte de eso, el miedo, porque si bien muchas otras personas a lo mejor llegan a Cristo por amor, por curiosidad incluso, pero hay algunos en que el temor del infierno, porque el infierno es una buena noticia, porque una buena noticia, porque te están avisando que hay algo, una condenación eterna a la que nadie quiere llegar. Entonces, ese temor de que yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo con Dios, con mi Señor, aceptarle para, pues no estar, qué necesidad de estar en una condenación eterna, ¿no? Entonces, así como tú, digo, hay muchas personas que llegamos también parte por ese temor de que, pues yo no quiero ir, ¿verdad? Y ya pues yo, después de los 15 los 16 años, a los 17 sí vino también una rebeldía hacia mis padres. De ti a tus Sí, papás. y también de no querer como que algo ya saber de la iglesia. Yo me fui a trabajar a Ciudad Juárez, entonces pues en realidad era otro mundo a lo que yo estaba acostumbrada. Ujú. Y yo recuerdo que en la fábrica donde trabajaba cerraban a medio año en julio, pero hacían una fiesta
y entonces a mí se me hizo fácil ir. También se me hizo fácil quererme meter a bailar, pero era como que todo el mundo me miraba y me decían, mira la hermana, no Porque sé, sabían sí, que eras no, no cristiana. sabían, pues era un total de gente ahí, pues toda la planta, y a mí se me hizo fácil, dije, nadie me conoce, nadie sabe que soy cristiana, entonces se me hizo fácil cuando el muchacho se arrima y me dice que si quiero bailar y yo pues le dije que sí, nunca en mi vida había bailado, entonces no sé ni por qué dije que sí. Y pues porque empecé a tener convivio con ya no con creyentes, entonces también quieres ser aceptada en el grupo Sí. con los que empiezas a tener en cierta forma un compañerismo de línea, entonces pues yo dije, pues sí, o sea, se me hizo fácil y yo les digo también a mis hijos y lo he compartido, digo, yo creo que si el Señor me dejó es porque Él tenía otros planes en mi vida, porque ahí cuando ya estábamos ahí en medio de toda la gente, era como si me hubieran clavado, no me pude mover para nada y se armó un pleito. Ahí. Entonces yo nomás vi cuando un muchacho agarró la silla para echarse la una que ya estaba abajo. O sea, no, cuando estabas en la pista en para la bailar, pista, que no bailaste que porque no. te quedaste Sí, tiesa es tiesa, así es. y se armó un pleito. Sí, Dito ahí en medio. ahí en medio. ¿Y No luego? supe yo ni quién me quitó de ahí. No supe, la mera verdad. Si me todavía hasta el día de hoy digo, Señor, yo sé que fuiste tú. Un ángel te agarró y véngase, ¿qué andas haciendo Y aquí? me fui al baño, lloré, yo creo que ahí entendí cuando la escritura dice que Pedro lloró amargamente. Ahí yo fui, lloré y le pedí perdón al Señor. Y ya después me decían, es que ¿por qué te quedaste ahí? Que no mirabas que se estaban peleando. No, o sea, no, yo nomás, cuando yo creo que reaccioné en dónde estaba, es cuando yo vi nada más a ese muchacho que no sé ni de dónde agarró una silla para echársela a otro muchacho que ya estaba incluso tirado. Ándale. Entonces, le digo, y no sé, o sea, yo siempre me pregunto y les digo a mis hijos, pero sé que Dios tuvo cuidado porque mi mamá ya empezó a orar más por mí, de saber que, pues yo no quería ya saber nada del Señor. Y ya cuando, pues yo vengo y le platico y mi mamá me dice, pues porque uno ora. ¿Cuánto tiempo estuviste en Juárez? Duré 1 año y medio. Un año. Ese año y medio estuviste Sí, trabajando allá. allá en Juárez. Y en ese año y medio fue Sí. ese acontecimiento. Ese- La primera vez que ibas a bailar y no bailaste. No bailé. Y eso yo me vine porque mi mamá dijo que no, que ya me regresara. También estuvo allá mi hermana Violeta, una de mis hermanas. De hecho ella todavía se quedó, yo fui la que me vine. Yo le dije, mamá, espéreme, ya nomás renuncio y pues me voy con usted. Sí, yo siempre fui como que entre que sí quería conocer, pero más miedosa. Así como que no, mejor no, ya vi que esto no funciona, no va por ahí, entonces. O sea, tenías Sí, curiosidad, sí, pero no te atrevías no a me atrevía, adentrarte sí. completamente. Ok. Y ya en eso regreso, pues empiezo aquí a trabajar y pues a involucrarme otra vez en las actividades de En la la iglesia. iglesia. Como a los 20, 22 años, llegó a mi vida el que ahora es mi esposo. Recuerdo que yo estaba con los niños. Yo aprendí mucho de cómo impartir clases con la los iglesia, niños. los niños de la Sí, iglesia. de la iglesia. Una fue porque nuestra hermana Dorín, yo no sé si ustedes la llegaron a conocer, a los Messenger. No Era los una hermana conocemos. ella que a varias jovencitas nos enseñó cómo ser maestras de escuelita dominical. Ahí en Solima. No, veníamos aquí a Torreón, a la iglesia de Torreón Jardín. Ok. Sí, ellos eran de Torreón Jardín. Ujú. Entonces ella fue la que nos enseñó, ella vio que nosotros deberíamos de ser niñas que les dieran escuelita dominical, pero éramos las mayores, mi hermana Nereida, Gloria y yo, entonces yo tenía 12, 13 años cuando ya era maestra de escuelita dominical, ellas también tenían 12 años.
Entonces ella dijo, no, pues vénganse, tienen ustedes que saber. Entonces eso fue mucho antes de que te Sí, fueras a Juárez. a Juárez, sí. Ujú, Entonces ok. ya retomé y como mis hermanas Nereida, mi hermana Nereida y Gloria, pues ellas siguieron, después Ujú, ellas me enseñaron pues lo que yo ya había aprendido, pero ujú. ya más avanzado. Entonces, ellas fueron en cierta forma también pilar en mi vida, Ah, ok. Nereida y Y Gloria. Gloria. Sí. Y ya pues yo empecé con los niños, yo tenía de hecho a los niños en ese entonces cuando mi esposo llega a la iglesia, aún siendo él de Solima, pero él vivía en Matamoros, Tamaulipas. Ah, Entonces él llega en el 94 ya a la iglesia de Solima y pues también diciendo que él quiere apoyar. él ya Entonces, era cristiano, sí, él aceptó a Cristo en el 92. allá en En Matamoros, supongo. Matamoros. Ahí mismo en Solima, como hacíamos reuniones también en las casas de Ah, evangelismo, ya. y sus hermanos ya eran también creyentes, dos de sus hermanos. Entonces, él pues por respeto a él, a ellos, a sus hermanos mayores, pues se quedaba ahí en la casa, escuchar el De mensaje. oyente. Sí, de Y oyente, hasta que se convirtió. hasta que se convirtió. Tu esposo se llama Lucio, ¿ah? José Lucio Moreno Un Salazar. saludo para el hermano Lucio también. Y ya digo, entonces él llega pues en ese lapso, en el 94 a mi vida. Me dicen, tú le vas a enseñar a él cómo dar clases con los niños. Y recuerdo cuando él fue a hablar, que quería hablar conmigo, pues a mí lo que me cruzó en mi mente es que pues viene porque quiere saber cómo se le da clase a los niños. Sí. Y cuando ya llegó ahí, y que les dice a mis papás que si me puede hacer un regalo, pues yo dije, no, pues entonces a mí me debe de preguntar, porque a mis papás, Ese regalo para los niños, para las clases, ¿verdad? y ya, sí, ya hablando él con mis papás, en cierta forma, pues pidiéndoles permiso pues de cortejarme, de esto. Fue algo que sí me impactó porque no, en mis planes sí estaba el casarme, Ujú. pero yo decía, bueno, Señor, yo voy a esperar, voy a confiar en ti. ¿Verdad? Entonces, pero sí quería que mis papás lo No aprobaran. probaron, claro. También una parte de mí, yo fui casi, no tanto criada por abuelitos, pero sí fui consentida de abuelitos. Entonces, para mí también era muy importante qué era lo que pensaran Tus ellos. abuelitos. Sí. Se fue con tus papás, pero le dijiste, no, también hay que ir con los abuelitos. Sí, yo cuando les dije a mis abuelitos que qué pensaban de él, porque ya les digo, él también es de ahí de Solima, Ujú. pero muchos años estuvo viviendo fuera. Fuera. Y ya mi abuelita me decía, no, sí, hija, y mi abuelito él aceptó a Cristo mucho después, todavía yo me casé y mi abuelito todavía no quería nada con el Señor. Entonces también yo dije, pues aquí voy a ver qué es lo que Dios me muestra a través de mi abuelito. Y ya mi abuelito nomás recuerdo, dijo, mire hija, pues uno quiere lo mejor para ustedes. Uno no quiere un hombre que tome o que las vaya a tratar mal. Dijo, y si usted es el hombre que quiere, yo no me voy a oponer. Y ya, y pues mi abuelita pues ya me decía, no, hija, pues adelante. ¿Verdad? Tiene mi bendición. Sí. Y ya pues ya nos casamos en el 95 para un 16 de septiembre. Bien patriotas Sí. ustedes. Escogimos esa fecha porque años atrás convivíamos todas las iglesias para esa fecha y iban a Solima. Sí. Entonces, por eso es que escogimos esa fecha, el casarnos el 16 de septiembre. Órale. Entonces, para este 16 de septiembre, primero Dios, pues ya cumplo 30 años de casada. 30 años. Pues sí, 25, sí, cierto. 30 años. 30 años. Y ya, tienes 3 hijos. Y tengo 3 hijos, de ese matrimonio pues fueron 3 hijos. El mayor se llama Isaac, está por cumplir 29 años, ahora el mes que entra. Mi hijo Asael, que acaba de cumplir 26. Mi hijo Abraham, de 21 años. Y Qué bonito nombre, el de Abraham. sobre todo el del tercero.
Pues sí, fue un proceso después de que nos casamos. Mi esposo tenía un trabajo, puedo decir, estable Ujú. y bien. Cuando después la vida nos cambió, entonces ya donde el trabajo donde él estaba ya no puedo estar. Él trabajó 3 años para un señor que se apellida Berlanga. Él era ¿cómo se llama? De Durango, por el estado de Durango, de Gómez. Y ya él, pues mi esposo le empezó a trabajar a él. Después, pues el Señor fue acomodando todo. Yo en el momento no entendía, porque yo decía, ¿por qué si me casé honrando a mis padres? Pues obedeciendo a Dios, porque yo estaba embarazada de mi hijo Isaac cuando él ya no tenía ese trabajo. Ujú. Entonces para mí era algo así como que frustrante, pero también aprendí a confiar que el Señor diciéndome yo voy a suplir, pero sí era para mí algo así como que decía, ¿por qué? Ujú. Porque si todo hice bien, como Sí. quien dice. Y ya después de ese trabajo, mi esposo trabajó un tiempo ahí mismo en Solima. Había unos ingenieros que ellos iban a sembrar hortalizas, sembraban lo que era tomate, chile, y después se metieron también a sembrar sandía, melón. Entonces mi esposo estuvo trabajando nada más unos meses porque le dijeron que no le podían pagar de acorde a lo que él era, porque mi esposo pues es ingeniero agrónomo. Mm. Entonces dijeron, no te podemos pagar. Y luego él, por escuelas, conocía a otro ingeniero y pues él entró a trabajar en CONASA. No sé si llegaron a escuchar CONASA en Gómez. Ujú. Mi esposo estuvo trabajando ahí un tiempo también, como 3 años, pero le daban contratos de como de mayo o de marzo a diciembre. Entonces para mí era que se llegara a diciembre era como que, ay no, y luego y si ya no te vuelven a dar el Contratos contrato, muy o sea, cortos. sí. Y yo ahorita les comentaba a sus esposas que cuando él entró ahí, se abrió que para mí era una oportunidad. No teníamos casa, entonces a él le ofrecían irse a Durango con casa, con carro. Entonces yo dije, pues sí, yo creo que Dios me quiere recompensar. Durango capital. Sí. Ujú. Y cuando ya mi esposo me dice todo esto, yo le digo, pues sí, vámonos. Yo ya tenía a Isaac de 2 años y medio, ya estaba a punto de aliviarme de Asael. Ujú. Y entonces le dije, pues sí, vámonos. Y me impactó mucho su respuesta, porque él me dijo, no, amor, dijo, no nos vamos a ir, porque un trabajo que te impida congregarte, eso no va a venir de Dios. Entonces para mí fue así como que decíamos, ay, luego, y entonces yo le decía, ¿por qué? Como que diciendo, Señor, entonces, ¿por qué esto? Y dijo, no nos vamos a ir. Y ya después de ahí, mi esposo, como él sabía ya algo de plomería, él oró y dijo, Señor, pues yo confío y creo que tú vas a suplir y yo no voy a tomar ese trabajo. ¿Verdad? Y se abrió ahí mismo a unas cuadras de donde él trabajaba en CONASA. Se hizo la primera clínica de oncología en Gómez y mi esposo hizo todo ese trabajo de plomería. Órale. Cuando ya nos fue a trabajar ahí Y tú al principio lo veías como que sí, no, es que es una oportunidad, no se va a volver a a presentar. presentar, así es. Y era, pues uno diría, no, pues es que no era cualquier oportunidad, era un Un trabajo. trabajo. Y a lo mejor algunos pudieron haber pensado, pero pues si allá buscas una iglesia en Durango y se acabó. Sí, era lo que yo decía, pues allá en Durango hasta, porque algo que nos llevó a unirnos, pues fue siempre servir al Señor. Ujú. Entonces yo decía, pues es que allá podemos empezar con algo. Y decía, no. Y aparte él ya era también del liderazgo de Solima, de la iglesia de Solima. Ujú. Él ya era anciano. Entonces él decía, no. Dijo, si Dios va a proveer para nuestra casa, lo va a hacer aquí. Sí, Y sí, en ese trabajo fue cuando nosotros pudimos hacer nuestra casa, que es su casa, gracias. ahí por medio de ese trabajo Amén. que él hizo ahí. Pues fue una clínica de oncología muy grande,
y pues de ahí salió. ¿Y eso hace cuánto fue? Eso hace 26 años. 26 años, órale. Y él como todavía, aun cuando hizo ese trabajo, porque todavía estaba en su contrato, pues yo me alivié en el ISSSTE, por ser del trabajo de gobierno. Entonces yo días a él me alivié en el ISSSTE. ¿De allá de Gómez? De allá de Gómez. No, está en Lerdo, ¿no? El ISSSTE. Pues ya está, ni sé. No, Bueno, de hecho no, yo me alivié aquí en Torreón, en el que está en la Alameda, que también fue un relajo precisamente por eso, porque nosotros pertenecíamos supuestamente al de Gómez. Sí. Y me atendí, pues todo mi embarazo fue en el ISSSTE de aquí de Torreón. Y que ya ni está ahí tampoco, ya ahora ya es un hospital nuevo. Sí. Mira, pues qué interesante. Y ya pues ahí yo ya después pues fueron creciendo mis hijos y yo era como que todo estaba bien. Todo iba bien, mi esposo sí a veces escaseaba el trabajo, pero Dios nunca dejó de sustentarnos. ¿Verdad? Es como dice Pablo ahí en Filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta y lo ha hecho hasta el día de hoy. Claro. ¿Verdad? Gloria a Dios. Ya después pues fueron creciendo mis hijos, yo miraba que pues todo iba bien, mi hijo Isaac se enseñó a tocar la guitarra, entonces nos acompañaba cuando íbamos a evangelizar, de hecho cuando empezamos a ir al fraccionamiento Ana, pues él era el que tocaba la guitarra. Yo veía que mis hijos no se iban a ir al mundo como yo lo quise hacer en un momento. Ya los tenían encaminados, sí, ¿no? Con convicciones, también sobre todo a mi hijo el mayor, a Isaac. Y no, cuando llegó a sus 21 años, él me dice, se pone enfrente de nosotros ya empezamos a ver actitudes en él, hijo, esto no está bien, mira. De hecho, él entró al TEC de La Laguna, se salió, dijo que él ya no quería estudiar, que no quería engañarnos, y incluso hasta varios de sus compañeros le decían, mira Isaac, nosotros tuvimos que quedar en semestre 0 y tú te quedaste en el semestre. Y él empezó desde el primero. Y tenía un nivel también de inglés más o menos, entonces como que para mí fue también un shock el de decir, como que desperdiciar ese conocimiento que tenía. Antes, más que el de decir, bueno, ya no va a seguir al Señor, como que el Señor ahí también me mostró en Isaac dónde estaba mi prioridad hacia Él. Porque nosotros, cuando empezaron a llegar nuestros hijos, sí decíamos que no les íbamos a dar una carrera como tal, que mejor si podíamos los íbamos a mandar para que estudiaran como misioneros o que estuvieran en un instituto bíblico. Entonces era como que eso era lo que nosotros teníamos en mente. Entonces cuando llega esto es como que el Señor diciéndonos, a ver, ustedes me prometieron esto, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué están haciendo esto? Yo sé que no fue algo que el Señor hubiera dicho, no, tú dijiste que no iba a ser un profesionista, pero sí haciéndome ver que entonces cuál era mi prioridad, el que él no fuera un ingeniero o que no le sirviera a él. Entonces fue cuando ya yo le decía, Señor, yo siempre oré por mis hijos y siempre te he dicho que si el día que tú vengas, nada más dame esa seguridad que mis hijos se van a ir. Porque el miedo de que a mí me daba, el de quedarme, pues ahora el miedo era aún más el saber con mis hijos. Porque le digo, cuando uno está tan consciente que el infierno es real, pues eso es lo que te mueve a decirle a las personas, como ahorita decías, el de decirles una verdad, sí, el de que sí está y el de que es una eternidad lo que van a vivir ahí, ¿verdad? Entonces ya él cuando pues nos enfrenta, nos dice a mí y a mi esposo que incluso él no hubiese querido que nosotros fuéramos sus papás, que él no quería unos papás cristianos, que no quería nada con la iglesia. Yo le decía a sus esposas, es cuando uno de madre también entiendes a las mamás, porque hubo una etapa en mi vida que también yo eso le dije a mi mamá. Cuando mi hijo me dijo eso,
O sea, yo fui llorando y me arrodillé con mi mamá y le dije, perdóneme, porque hasta hoy entendí lo que yo le dije como a la edad de 15 años. Le dije, hasta hoy entendí que mis palabras atravesaron su corazón. Le dije, O sea, perdóneme. te acordaste justo ese Sí, momento. cuando él me dijo era como que haber vivido aquella escena, pero yo con mi mamá. Y me acuerdo que hasta mi hermana Nereida estaba ahí y me decía, a ver, tranquilízate, a ver qué pasó, porque no le podía decir donde yo llegué llorando. Y a mi mamá, ¿qué pasó, hija? Y no podía. Y le dije, hasta hoy entiendo, mamá, que mis palabras atravesaron tu corazón. Perdóname. Y ya mi mamá me abrazó y me dijo, hija, yo ya te había perdonado. Entonces, eso de ella yo he aprendido muchas cosas. De tu mamá. De mi mamá. Ser, si mi mamá es una mujer fuerte, una mujer, sí, con carácter, pero también una persona que me ha enseñado a perdonar sin tener que te vayan a pedir perdón. Uh-huh. Y eso es bien difícil. Bien difícil. Sí, cuando se lo piden a uno es difícil perdonar. Ahora cuando no se lo piden a uno. Sí. Y yo de ella, pues ya cuando ella me dijo eso, pues ya les dije de la situación de mi hijo. Y mi mamá dijo, hija, pues no es más que estar orando por él. Y eso a mí me ayudó mucho que ella me dijera, yo estoy llorando por tus hijos, mi papá también. Y hubo un momento que ahí mismo en la comunidad, porque pues en los ranchos nos conocemos todos, hubo una persona que un día me paró y me dijo, otra hermana que también está pasando aflicción con sus hijos, me dijo, ustedes como no saben lo que sus hijos andan, por eso ustedes duermen tranquilas. Pero era algo que yo también le decía al Señor, Señor, no dejes que mi cara refleje que mis ojos han llorado toda la noche, que no he dormido. Y yo le digo, para que la gente de afuera no diga, ¿dónde está tu Dios? Como en el Salmo 42, que le decían a David, ¿dónde está pues tu Dios? Entonces yo siempre que tenía que pasar enfrente de esa casa, esa vez que me dijo, porque no saben, yo le dije, no, sí sabemos, pero la diferencia a ti y a nosotros es que nosotros tenemos a alguien a quien clamar y que hace que por lo menos esos 5 o 10 minutos los duermas, pues sí los descanses, sí los duermas, porque yo sí le decía al Señor, no dejes que mi cara refleje eso. Y ya pues pasó pues la vida de mi hijo a Isaac, que él pues no, decía que él no quería nada con el Señor. Volvía a la iglesia, volvía con nosotros, pero volvía otra vez a seguir en el mundo. Y yo le decía, hijo, no se puede estar así. Y incluso después mi hijo Asael, a la edad de 23 años, también y ¿Pero él también te dijo lo mismo? No, él no me dijo, nada más, él le pudo mucho la muerte de mi papá. Mi papá falleció en pandemia, en el 2020, sí. Ya para ahora en julio él cumple 5 años. Entonces a él le pudo mucho la muerte de mi papá, entonces él decía que cuando él le pidió a Dios que lo sanara, que Dios no hubiese contestado su oración. Y yo le digo, pues es que Dios hace lo mejor. A lo mejor para nosotros no era algo así, pues creíble el decir, Señor, pues si todo el mundo te estábamos pidiendo por mi papá. Y no, le digo, pero créeme, hijo, que él está en un lugar mejor que hasta de haber dicho, mira, y yo que no me quería venir. ¿Cómo se llamaba tu papá, perdón? Mi papá se llamaba Juan Velázquez Rojas, pero en la comunidad lo conocen más por Camaliche. Y sí. Mucha gente que me he topado que me preguntan, oye, ahí cuando saben que soy de Solima, de pura casualidad, ¿no conoces a un señor que le dicen el Camaliche? Y les digo, sí, es mi papá. Depende. Porque mi papá también fue una persona que antes de venir a los pies de Cristo, él le gustaba boxear. Ándale.
Entonces, y era pleitista. Entonces Se ahí hizo lo famoso por conocían eso. más por ese lado y porque también tomaba mucho. Era tremendillo, Sí. pues. Pero fíjate que qué bonito, ahorita que platicábamos con tu mamá, qué bonita despedida de tu papá. Sí. Cuando tu papá falleció, igual y si quieres comentarlo. Sí, cuando mi papá se empezó a sentir ya muy mal, que me hablaron para que lo llevara al seguro, él se puso a orar. Sí, yo no lo quería llevar al seguro, les soy sincera. Este, y ya él se puso a orar. Incluso mi mamá todavía estaba acostada porque, pues sí, a todos nos dio COVID. Ujú. Y mi mamá ya estaba sintiendo también los estragos del COVID, aunque de ella fue diferente. Mi papá se arrima como a quererle dar un beso a mi mamá en su frente y en eso le dice que pues que si él no regresa, dice yo te espero allá en el cielo, le hace. Y en eso cuando él va saliendo de la recámara entra mi hijo Isaac y le dice a mi mamá, mira, te encargo a mis hijos y más a este. Entonces para mí eso fue así como algo muy fuerte porque yo con mi hijo, pues digo, ellos me enseñaron a amar a mis hijos andando en el mundo, porque cuando yo me quise ir, mi mamá nunca fue de como que, vete, te voy a cerrar la puerta, y yo sí lo hice. Yo sí llegué a cerrarle la puerta a mi hijo Isaac y mi mamá me decía, pues yo se la voy a abrir. Dijo, porque yo, o sea, a lo mejor ahora esa parte de abuelita que también ahora estoy Sí, viviendo, pues sí, sí la entiendo, sí, claro. ¿verdad? Pero ella fue así, decía mi mamá, no, y le estorbaba también a mí. Entonces cuando mi papá lo abraza y le dice, te encargo a mis hijos, y salimos, él salió por su propio pie, en la camioneta pues íbamos platicando en lo que llegábamos al seguro. Y sí, cuando ya llegamos nos dijeron que mi papá llevaba todo en contra. De hecho no entendían cómo mi papá podía hablar si él ya no llevaba oxigenación. Ujú. Su azúcar iba muy elevada porque mi papá también era diabético. La presión, no le hallaban presión, entonces nos preguntaban algo y mi papá contestaba y el doctor le decía, no, don Juan, usted no hable. ¿Verdad? Pero sí nos dijeron que mi papá, uno de sus pulmones ya no le estaba funcionando y el otro no era ni siquiera el 50. Entonces sí, mi papá, cuando íbamos en la camioneta y yo, algo que me culpaba por no haberlo cuidado, porque pues llegamos y nos dijeron, ustedes no pueden estar aquí. Viví lo que no pensé que se fuera a vivir, porque llegamos, lo dejamos en el seguro y nos dijeron, no pueden estar aquí, nada más denos números de teléfono. Y como en ese estaba una de mis hermanas también, que ella está en Guadalajara, Violeta, ella dio su número, les dijo, mire, es un número de Guadalajara, porque pues yo vivo allá, pero ahorita estoy aquí con mis papás. Ujú. Dijo, este es mi número. Entonces pues a ella era la que le estaban hablando, la que me hablaba, Lili, hay que llevar esta papelería, o ella misma la traía. Ajá. Porque cuando mi papá estaba internado, yo tenía poco que probablemente también me había dado, no probable, lo seguro es que me dio COVID. Pero antes de eso, en el 2019, a finales, a mí me detectan efisema pulmonar. Entonces me vino una crisis por mi efisema y por lo que ya me había dado COVID. Sí, pues era respiratorio y el COVID Sí, iba a pegar con todo. con todo ahí. Entonces yo me puse también mal. Entonces mi hermana pues me hablaba o me decía, o yo le hablaba cómo está mi mamá, qué te dicen de mi papá. A mi papá lo llevamos un miércoles, pues lo dejaron ahí el jueves, nos hablan el viernes como a las 12, ya casi para la 1 de la mañana, que mi papá le había dado un paro respiratorio. Entonces, que había que entubarlo, mi papá siempre dijo que eso no. Que no quería. Dijo, no, yo no quiero, dijo, si ya el Señor me ha de llevar, Él sabe. Y cuando pues nos hablan primero para decirnos eso, pues oramos, llegamos ahí con mi mamá, que era lo que ella decidiera era lo que se iba a hacer, porque le dije, pues mi papá es eso, mi papá, pero de usted es su compañero
de 50 años. Mis papás, de hecho, como estaba en pandemia, también era la boda de Gloria y de Ricardo. Y- Entonces, mis papás, ellos cumplieron 50 años en el 2019, pero en diciembre. Ujú. Entonces dijimos, no, pues nos esperamos para la boda de Gloria. Iba a ser la boda de Gloria el día 4 o el día 5 de abril, que era un sábado, y el domingo íbamos a festejarles los 50 años a mis papás. Ujú. Pero pues no, no sé, ya no se dio porque pues mi papá, que suspendieron todo, incluso hasta la boda de Gloria se tuvo que alargar hasta octubre Ujú. por lo de la Sí. pandemia. Y pues ya en eso pues mi papá fallece. Entonces pues todo se quedó como quien dice ahí. Entonces yo cuando le digo a mi mamá, pues usted tiene pues sin más de 50 años con mi papá, es su esposo, lo que usted diga es lo que se va a hacer. Y a ella dijo, pues tu papá dijo que no. Y algo que ella nos decía también, dijo, él se fue seguro de que iba a estar con el Señor. Y dijo, y yo sé que le voy a ver. Pues ya ahí nos hablan de vuelta del seguro y pues ya yo le digo que muchas gracias por sus atenciones, pero que no lo entubaron. Y en lo que yo voy llegando a mi casa, de ahí de la casa de mi mamá a mi casa, pues de rato me habla mi hermana y me dice, oye Lilia, que hay que ir al seguro porque como no como dijimos que no a la intubación, pues hay que ir a firmar. Cuando llegamos acá al seguro, no, mi papá ya había fallecido. Pero lo que a mí me sorprende es que cuando la doctora nos dice que mi papá pidió como orar y ya nomás se puso de lado y dice, y don Juan se quedó dormido. Así. Entonces sí era algo por todo lo que se decía y lo que veíamos de la pandemia. Entonces había esa incertidumbre, entonces yo como que no muy conforme, yo le decía, Señor, de veras, haznos sentir que mi papá murió tranquilo, porque pues no estuvimos. Sí. Y y había ahí una sobrina de Marta Alicia, la esposa de Ramiro Solís, Ujú. que estaba ahí también, le había tocado guardia, y ella incluso le avisó a Noemí que mi papá ya había fallecido. Como ellos le decían tío a mi papá, los de Ramiro, le Ujú. dijeron tu tío ya falleció, pero diles que falleció tranquilo, Tranquilo, así. en paz. Y Órale. ya, pues ya, le dijimos a la doctora y a Trabajo Social, pues que tan solo nos dieran unos minutos, porque nos dicen, tienen 2 horas para conseguir una funeraria. Pues era algo así como que, ¿y dónde y a quién? Pues nunca habíamos Claro. pasado por algo así. Y pues Dios tuvo cuidado porque hubo hermanos, entre ellos la familia Morales, no sé si los conocen, Don Marce. Inés, sí, don Marce. Ellos estuvieron también a esa hora buscando funeraria. Funerales. Gloria, mi prima, también buscando una funeraria. Cuando yo le digo a la trabajadora social y y a la doctora, pues que nos den 5 minutos a mi hermana y a mí, pues para llorar, ¿verdad? Decían, nada más denos 5 minutos. Y en lo que nos salimos, nos alcanzó un joven, ¿verdad? Yo asumí que era un enfermero. No sé, yo dije, pues es un enfermero. Él nos dijo, escuché lo que les acaban de decir, que falleció un familiar, que no tienen funeraria, y le dije, pues que no. Y él dijo, yo conozco una, y sí les van a permitir dejar que su papá, pues que no lo incinerara. Dijo, lo pueden incluso hasta ver. Y él de su teléfono habló a esa funeraria. Y ya yo decía, ¿y cómo lo voy a conocer? O sea, ¿cómo voy a saber que es él? Porque el muchacho, cuando él hace la llamada y le da mi número de teléfono, pues ya yo dije, bueno, pues ¿y cómo sé quién es el de la funeraria? Y él dijo, no, yo aquí voy a esperar. Entonces cuando ya nos cruzamos, estábamos por la área de urgencias, por la farmacia que está ahí, la clínica. Entonces él me dice, mire, ya llegó el de la funeraria. Entonces cuando ya nos cruzamos, el muchacho ya no iba conmigo. Mm.
Entonces él me dijo, mire, es él. Y yo miraba, y ya le dije, oiga, es usted, ¿verdad? El de la funeraria. Y lo me dijo, sí, y lo le dije, sí, es que el muchacho me dijo, y cuando Y ya no volteó ya estaba. no estaba yo. Pero pues como andábamos así, fue algo que pues no Ujú. puse atención a nada. Yo dije, pues yo creo que ya se metió al Al seguro. hospital. Sí. Y ya él me dijo, pues que si para las 12 no estaba la fosa, pues se iban a regresar con el cuerpo de mi papá. Y pues no sé ni cómo entre mis hijos, mis sobrinos y mi cuñado hicieron la fosa. Nosotros llegamos allá al rancho como a casi iban a ser las 3 de la mañana. Entonces, pues diciéndoles que tenían que hacer la fosa y luego se vino un aguacero fuerte, esos que cuando no llueve, pero que cuando llueve. Sí, sí, sí. Y ya, y yo decíamos, ay, ¿cómo vamos a hacer? Y decía, ay, Señor, no sé cómo vamos a hacer porque está lloviendo y a qué horas ellos van a ir a hacer la fosa y luego se van a hacer las 12 y si no está, el de la funeraria fue muy clara al decirnos, si a las 12 no está, yo me regreso a las 12 de mediodía. Entonces, pues gracias a Dios él acomodó todo, ¿verdad? Pudimos ver a mi papá que sí era una incertidumbre y yo digo, pues si para nosotros fue fuerte, yo pienso en mi hermana Nereida, que ella estaba en Seattle, Sí. y mi hermana, más chica de la familia, estaba en Guadalajara. Entonces, haciendo una videollamada para que ellas también pudieran ver, Despedirse, ¿no? despedirse, entonces, y lo nada más estar, pues nosotros, las La hijas, familia. los nietos, Ujú. y no más, Sí. no más, entonces, sí era algo que también decía, ay Señor, pero ¿por qué? O sea, vivir lo que no pensé que fuera a vivir. Ujú. Allá en Solima y en los ranchos cercanos, es que si una persona fallece y que es muy conocido, entonces toda la población va. Todos van. Entonces, de acá no poder ir y que también no te puedan dar esa palabra de aliento, que aunque tú ya la sabes, Sí, aunque tú ya la conozcas, que vayan y te digan, estamos contigo sí, claro. y nos dolemos contigo. Entonces, pues no hubo nada de eso en esos momentos, ¿verdad? Y lo nos teníamos que resguardar, viene mi mamá que se enferma, que también nos dicen que era COVID, pero ayer le dio COVID en su estómago. Ah, caray. Entonces, ese día que yo la llevo, a los 8 días, enterramos a mi papá un viernes. Al siguiente viernes mi mamá se pone también muy mala. Mi hermana, la que estaba también, mi hermana Violeta. Entonces, el doctor cuando las ve me dice, mire, su mamá, el día de hoy es su noche pesada. Si su mamá libra la noche, ya. Dice, pero su hermana, ella está empezando y ella sí tiene que estar los 14 días encerrada. Y me dice, y usted es la que los va a cuidar porque usted ya salió, porque usted también le dio COVID. Y pues yo me quedé así, entonces esa noche sí fue una noche larga que incluso yo le llegué a decir al Señor, Señor, ni siquiera he podido llorar la muerte de mi papá. Y mi mamá, no sé si va a pasar la noche, mi hermana estábamos en la puerta, ella de aquel lado del cuarto, yo ahí sentada y ella diciéndome que se sentía muy mal. Y yo le decía, confía en el Señor. Entonces yo me salí al patio de atrás y yo le decía al Señor, Señor, hazme sentir, como dijo Job, que no estoy sola. Como decía el rey David, escucha mi clamor. Porque yo decía, ni mi esposo estaba, o sea, era nada más estar yo ahí con mi mamá y con mi hermana, los hijos de mi hermana Violeta, pues resguardados con mi otra hermana, con Ujú. Sara, la que les tocó conocer en lo que Ujú. estaban ahí, con ella. Entonces era algo así que yo decía, si mi esposo estuviera aquí, pues me diría, mira, mija, tranquila, todo va a estar bien. O simplemente si mi mamá estuviera bien, también ella me diría, no va a pasar nada, hija. Pero yo miraba todo un panorama Muy muy oscuro. oscuro, de esas que dice uno, ¿cuándo va a amanecer? ¿Y Mm. cómo va a amanecer? Ujú. Porque sí fue una noche, mi mamá quejándose del dolor, la inyectaron y no se le quitaba ese dolor.
y mi mamá diciéndome, hija, te encargo esto, te encargo lo otro, y entonces era como que, ay, no, no, o sea, sí fueron de ahí lo que yo ya tenía del conocimiento del Señor, era como que decir, creo a cada palabra de lo que Él dice, o qué hago, Ujú. ¿verdad? Entonces, pues ya pasamos esa tribulación, podríamos decir, bien, ¿verdad? Porque mi mamá se recupera al siguiente día, yo le hablo al doctor y le digo, no, dice, si su mamá está, nada más quiere estar dormida, déjela, pero trate de darle por lo menos que coma algo ligero, poquito, pero va bien. Y mi hermana no, mi hermana se iba, que no alcanzó a respirar, que no esto, y estarla inyectando y diciéndole, Violeta, clama al Señor, hija. Tienes dos hijos, pues ella perdió a su esposo, entonces yo le decía, Señor, usted sabe que pues que mis sobrinos les necesitan, pero usted es el que tiene el control de todo ya. Ujú. Después de lo que he visto, le digo, no me siento como con capaz de decirle, pues déjala o de reclamar, el de Claro. preguntar. Ya decía, Señor, usted sabe, nada más ayúdeme a entender el para qué, ¿verdad? Y ya pues mi hermana, gracias a Dios, salió también del COVID y ya pues seguimos nuestras vidas, aparentemente todo iba bien, ¿verdad? Mi hijo, a la edad de 25 años, pues se junta con la que conocieron, que es mi ¿Quién, nuera, Isaac? Isaac, con mi Ujú. nuera. Pues viene el niño, viene mi nieta, que todo iba también bien, entre comillas. Yo decía, Señor, yo siempre le decía a mi hijo, mira hijo, pues que no se uniera, ¿verdad? Un yugo desigual, porque Dios, si Dios dice no es no, pero le decía, pues que él ha visto en la familia, cómo han vivido las consecuencias que se han venido. Entonces, pues él aún pues andando pues alejado del Señor, pues era obvio que eso también podía pasar. Y no, ya cuando él, pues a ella le empezamos a compartir del Evangelio y pues diciéndole que el Señor, le ama. ¿Verdad? Y ella pues sí decía que en realidad pues donde ella se ha sentido en cierta forma acogida, amada, conocer de una familia, dice, pues es aquí con Ujú. ustedes. Y ya yo le decía, pues porque eso es lo que el Señor hace, ¿verdad? Él dice que Él es el que ha dado de su amor, dice, Él ha puesto su amor en nosotros, ¿verdad? No es que nosotros tengamos amor, lo tenemos porque le tenemos a Él, Ujú. ¿verdad? Y ya pues pasó, este, que él pues se junta con ella, vienen mis nietos, pero al poco tiempo fallece mi tía Julia en el 2023 y mi mamá entra en una depresión donde otra vez su vida dependía pues así de un hilo. Entró en esa depresión que el doctor me dijo que si mi mamá entraba a la otra línea de depresión difícilmente se iba a levantar. Y en ese proceso de que pues mi tía fallece y luego pues mi mamá entra en depresión, mi hijo se va a las drogas, y deja casi literalmente pues a los niños, a su mamá, o sea, en este caso a Juliana, a mi nuera, y ella iba, pues empezó a trabajar y ahí mismo en la comunidad con una de sus hermanas pusieron un puesto de comida, entonces se iba y me dejaba a los niños. Y la niña fue como de terapia para mi mamá, Ujú. porque ella no quería comer y yo le decía a mi nieta, dile a tu abuelita que tiene que comer y entonces ella le metía a La cuchara. fuerzas, sí, la Le comida, daba como si fuera ella, ¿va? sí. Y ya pues mi mamá empieza a salir de su depresión Ujú. y en julio, el último domingo de julio, que nosotros tenemos un convivio ahí en la iglesia, al hermano que invitamos a compartir,
siempre en la iglesia, pues ahí compartimos el alimento. Sí. ¿Verdad? Y esa vez, pues, no fue algo anormal, él estaba con los niños, la niña andaba caminando, incluso mi hijo hasta la agarra y le dice que no debe de hacer ruido. Entonces la niña nada más, mi hijo la agarraba así y nos volteaba a ver como que, ay, auxilio, mi papá ya me agarró. Y esa vez, recuerdo todavía su mirada así como que haciéndome señas de que pues su papá la había regañado y yo nomás diciéndole que pues que tenía que guardar Guardar silencio. silencio. Y se quedó dormida, entonces hay un receso entre lo que es la cena del Señor a después a la palabra. La predicación. Sí, y ya pues mi hijo se fue a la casa de mi mamá pues a acostar a la niña. ¿Verdad? Cuando ya es que la hora de la comida, pues él saca sopa para darles de comer ahí a los niños. Él ya no regresó a lo que fue a la predicación, sino que ya en cuestión de pues de la 1 a la 1:20 que me van y me hablan mi sobrino y mi hijo, Asael, pues que la niña estaba como convulsionando. Él por un momento pensó que a lo mejor la niña se estaba ahogando, ¿verdad? Entonces cuando yo llego, pues sí, ya era un panorama muy, muy diferente. La niña ya pues prácticamente suelta. Llegó una hermana de ahí de Solima, ella es de otra congregación, ella es enfermera y fue mi hijo Asael a hablarle. Entonces cuando ella nos ve, pues ella dice, la niña va mal, y dijo, pero vamos a orar. Me dijo, vamos a orar, hermano, para que pues Dios los guíe, porque pues sí, era una situación muy difícil. Entonces, pues sí, nos subimos a la camioneta, incluso yo ni esperé a mi nuera, yo me voy al seguro, al hospital infantil con ella. Hasta Torreón. Sí, hasta Torreón, de Solima a Torreón. Era que de esas que yo hasta llegó un momento en que le dije a mi esposo, vimos una patrulla y le dije, dile a la de la patrulla que te vaya abriendo camino. Camino, ¿verdad? Porque yo miraba a la niña pues muy, muy mal. Y entre que yo la llevaba abrazada y diciéndole que todo iba a estar bien y cantando coros de niños, pues ya llegamos al infantil. Ahí yo conocí a un doctor que estuvo en el centro de salud y él pues estaba haciendo sus prácticas ahí de pediatría, médico pediatra, pero de neurología. Entonces, cuando él me dice que la niña nació con un problema, que el tamiz debió de haberlo detectado, ¿verdad? Pero para esto nunca nos hablaron, nunca nos dijeron nada. Pero la niña, antes de que llegara ese momento, sí la llevamos una vez al hospital general porque la niña le dio una crisis como de asma y ahí habían dicho que le iban a hacer unos análisis. Sí. Pues ya cuando llegamos al laboratorio donde le iban a hacer los análisis, habla mi nuera y le dice a mi esposo que no haga nada de análisis, y decimos, bueno, y con los cubitos de sangre, ¿qué hacemos? Y ya de ahí le indican, no, pues que se los traiga. Va, pues ya nos regresan, dan de alta a la niña y pues todo era como aparentemente normal. Lo que a los médicos, entre pediatras y el doctor que en ese entonces estaba en el centro de salud, dicen que lo que no veía normal es que la niña no subiera de peso, pero de ahí era como que todo bien, ¿verdad? Y ya pues cuando ya el doctor me ve acá en el infantil, me dice, es que estamos hablando de dos niñas diferentes. Él la vio, la niña entró en paro respiratorio, primero le dio un infarto y luego el paro respiratorio, y pues la niña estaba entubada, entonces ya tenía muchos aparatos, y me dice, así como ve a su nieta, desde el día 1, ella debió de haber estado así. Y dijo, y cuando mucho ella pudo haber vivido de 3 a 6 meses, pero ya 6 meses era algo, sí. Y ya le empecé a enseñar videos de la niña, incluso de una noche antes, y ya ellos por medio de las pupilas decían que ya esas
convulsiones estaban avisando que iban a llegar. Dijo, no le digo como para que usted, ¿cómo no me di cuenta? Dijo, yo se lo digo porque soy médico y porque es en lo que me estoy especializando. Sí. Entonces, yo ahí creo que entendí cuando dice la Biblia que Elías estaba en la cueva, que cuando vino primero un trueno y luego después dice que el relámpago salió hasta que oyó un silbido suave. Estábamos mi nuera y yo con el doctor, con el director de ahí del hospital infantil, e incluso él nos dice que él es cristiano y que el caso de la niña pues es un caso muy difícil, dice, pero mire, el de arriba es el que va a obrar. Yo le digo que la niña ahorita ya tiene muerte cerebral. Y luego entra el doctor y nos dice que la niña acaba de entrar que le acaba de dar otro infarto, ¿verdad? Entonces cuando él me dice eso, que otro infarto, era como que la niña en cualquier momento iba a dejar de vivir. Entonces pues ya nos quedamos así en ese momento, pero ese día estaba tronando, estaba haciendo un aire tan fuerte que se podía incluso sentir, así como estamos aquí encerrados, así era en el consultorio del director de ahí del hospital. Y se podía sentir, o sea, hasta esos truenos y ese aire así tan fuerte. El doctor se va, regresa otra segunda vez y nos dice que pues que la niña empezó ahora como a vomitar sangre porque su hígado no se había formado. Entonces cuando él llega y se sienta en una esquina y yo le digo, pues dígame doctor, ¿verdad? Y me dice, lo siento mucho señora Lili. Y vuelven a ver los videos de la niña y él me dice, yo creo que la niña vivió como ustedes la vieron, dijo, porque usted es una mujer de fe. Fue cuando yo ahí me pregunté si en realidad yo era una mujer de fe. Ahí en ese momento yo le decía al Señor que por qué me había hecho sentir algo como para luego quitármelo. ¿Verdad? Yo decía, ¿por qué me hiciste sentir esto cuando ya se calmó ese aire, esa lluvia? Estaba así como una brisita nada más, yo me salí entre el hospital. Yo nunca había entrado, les soy sincera, yo nunca había entrado al infantil. Una vez fui a cuidar a una de mis sobrinitas, de un sobrino, de mi sobrino Jaime Alberto. Fui a cuidar a su hija. Y pues nada más era ahí, o sea, haber entrado ahí, no me había fijado que hay cuartos donde se quedan los médicos que están, sí, que hacen sus prácticas, sí, o su servicio, pues ahí ellos tienen sus cuartos. Entonces ahí hay como una pequeña salita de esas de bancas de, ¿cómo se llama? De cemento. Sí. Entonces, y yo ahí fue donde yo me salí y yo estaba, y ya después decían, y Lili y mi hijo Isaac y mi mamá y mi esposo, él atrás, pues dice, yo oraba por ti porque alcanzó a escuchar pues lo que yo le decía al Señor, ¿verdad? Que por qué me había hecho hacer sentir esto, el de conocer a mi nietecita. Pues yo tuve hombres y somos más nietos hombres Sí. que niñas ahí. Y entonces, era tu única nieta. Sí. Y entonces, pues sí le decía al Señor que para qué me había hecho sentir esto si al final me lo iba a quitar. Pero eso fue otra enseñanza para mí, aprender de mi mamá, que el amor de madre es diferente al amor de abuelo. No es que sea un amor que pasalón como nosotros a veces decimos, sí, sino que era un amor diferente. Entonces yo pude entender que Dios quiso mostrarme que Él es amor y que su amor es infinito y que uno no puede estar diciéndole a las personas, condicionando a quién sí amar, a quién no amar. Y fue algo que lo aprendí ahí.
después de eso que el doctor nos dijo que la niña incluso no iba a pasar la noche, y si teníamos seguro, pues él nos recomendaba que la metiéramos al seguro, porque él decía, igual no pueda pasar la noche como si pueda pasar el día, entonces, y pues ahí es caro. Pues también agradezco a Dios porque mi esposo, al ingeniero con el que le trabaja, mi esposo tiene casi ya como 22 años trabajándole a ese ingeniero, y nunca, en esos 22 años, el ingeniero nunca le había hablado a mi esposo a las 7 de la mañana. Él siempre le habla, si van a ver o si hay cambios en lo que andan haciendo, él le habla a partir de las 8. O un día antes le habla y le dice, oye Lucio, necesito que nos veamos. A tales horas. A tales horas. Y cuando él le habla a esa hora, pues sí es algo que mi esposo se impresiona por la hora, que hacían a ser las 7, cuando él le dice, incluso Lucio, discúlpame por la hora en que te hablo, pero me urge que nos veamos. Y ya mi esposo le dice pues que no puede ir, que porque él conocía a nuestra nieta, el ingeniero, y le dice, mi nietecita está internada, está delicada, y me dicen y dijo, de hecho yo quería hablarle para ver si usted podía dar de alta a Isaac, usted sabe que Isaac anda trabajando conmigo. Y él le dijo, tú no te muevas, Lucio, tú no te muevas, yo voy a hacer que den de alta a Isaac, que tú ahí estate, lo que se ofrezca. Y pude ver ahí también cómo el Señor suple, ¿verdad? Que Él dice, pues que clamemos a Él, dice, yo abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Fueron muchos hermanos que incluso fueron hasta el hospital a dejarnos ofrenda, que si el Señor, o sea, que si mi niña hubiese fallecido en el día 1, el Señor ya había suplido para ese día. Uh-huh. Entonces, la pasamos al seguro a la 16. Ahí pues la niña ya duró 21 días. Fueron 21 días que yo le decía al Señor pues que era lo que Él quería enseñarme, porque yo por un momento le decía a mi hijo Isaac, si esto ya no te hace volver al Señor, entonces yo digo, entonces ¿qué? Uh-huh. Sí le decías, entonces ¿qué? Pero en mí había como cierto enojo y es cierto así como que preguntar si él no había hecho algo para que la niña se pusiera así, ¿verdad? Entonces sí, hasta un momento que le dije, hijo, perdóname por culparte, porque sí le dije cuando le arrebaté la niña y todo esto es tu culpa, y le dije, perdóname, hijo, ¿verdad? Yo podía ver que cuando ya la niña la pasaron a la 16 a la clínica, llegó el hermano Ricardo Villarreal, César Castillo, el hermano Josué Elí, que lo abrazaban con un amor que yo en ese momento no sentía. En mí había enojo, frustración, muchas preguntas sin respuestas, y cuando ellos llegaron y lo abrazaron, y yo le decía a mi hijo, perdóname por no haberte dado ese abrazo que también tú necesitabas. Y más que un abrazo fue reclamo, preguntar. Y ya pues ya de ahí fue cuando ya yo empecé a ver pues las cosas de otra manera. Ese día que era un sábado 19 de agosto, cuando en Solima David Willinger siempre ha regalado de las buenas semillas, sí, pero de un tiempo para acá regala también esos libros que se llaman El Señor está cerca. Uh-huh. Y en ese día me tocó leer el Salmo 118, 24, que dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Pero la enseñanza ahí era de uno que había perdido
a su esposa, a sus hijos. Y él dijo, pero este es el día porque ellos van a ver a su Señor. Y él dice, ¿por qué nosotros siempre usamos esos versículos cuando todo va bien o para ir bien? Y cuando es esa separación que Pablo dice que es momentánea, esa separación de que un día pues le veremos a nuestros padres, en este caso a mi papá, a mi tía Julia, a mis abuelitos, porque no puede ser como dice el salmista, este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos. Y yo le mandé un mensaje a mi prima Gloria y a mi hermana Nereida, le dije, este es el día 21, ya aquí en la clínica. Le dije, pero no sé, lo único que Dios me ha mostrado es que este es el día que hizo Jehová. Y ya ellas me mandaban mensajes, me decían, así es, Lili, ¿verdad? Y cuando llegué, eran las 7 de la mañana, cuando llegué al hospital, y entró como a las 9, a las 8, una doctora que ella era de Zacatecas, y ella dijo, no sé por qué me mandaron a mí para acá, esta no porque no fuera pediatra, dijo, soy pediatra, pero esta no es mi área. Dijo, pero nada más quiero decirles que lo que ya están haciendo con la niña es inhumano. La niña ya, pues su hígado no funciona, sus pulmones no están funcionando. Dijo, lo único que mantiene con vida el corazón, porque ni respira tampoco ella. Dijo, es por la adrenalina que le están poniendo. Su dosis es de un adulto. Entonces yo volteé a ver a mi nuera y estaba ahí una hermana de ella y dijo que si podía ella ya retirar la adrenalina. Digo, yo no la puedo desentubar, pero lo que sí puedo hacer, sí, con autorización de ustedes, es quitarle la adrenalina y ya no ponerle. Dijo, y si ustedes me autorizan eso, la niña va a fallecer entre 3, 4 de la tarde. Y ella dijo, porque hasta que sale toda la adrenalina que está en su cuerpo. Y ya pues yo le dije a mi nuera, mira, a mí no me importaría estar otros 22 días aquí, pero tú tienes otro niño que ya pregunta por ti. Y, y pues Fernandito tenía 2 años y medio. Entonces le dije, él ya pregunta por ti. Y le dije, lo que tú decidas, yo te voy a apoyar. Y ya ella dijo, pero es que yo ya le había dicho a la doctora de ayer que le quitara. Dijo, no le bajó nada, mija. Dijo, y ya nada hay que hacer por tu niña. Ya nada. Y ya yo volteé y vi a la doctora y le dije, a lo mejor usted no me entiende, doctora. Le dije, pero el Señor me mostró hoy que este es el día. Y ya mi nuera dijo que sí, que ya no le pusieran la adrenalina. Su hermana medio como que se molestó y yo le dije, tú eres su mamá, yo soy su abuelita, tú eres la tía, entonces lo que tú decidas. Y yo siempre le dije, no te voy a, pues como me había escuchado cómo era con mi hijo Isaac, le dije, no te voy a reclamar nada, no te voy a cuestionar nada. Y lo dije, porque yo sé que la voy a ver. Yo sé que la voy a ver. Y ya ahí pues nos dijeron que esperáramos y sí, la doctora fue muy atinada. A las 3:30 la niña entró, que ya todo empezó a pitar y entró un enfermero y dijo, ¿quieres que le hable a la doctora para que le ponga la adrenalina? Y ya mi nuera dijo que no. Ya le dije a mi esposo y a mi hijo Isaac que subiera, que pues que la niña ya estaba terminando. Y yo nomás le decía al Señor que me sostuviera, porque días atrás me había subido bastante la presión. Y yo le decía, Señor, tú sosténme y de toda cosa guarda mi corazón. Pasó eso,
Hace un año precisamente para en este mes de junio, pues ya pasó lo de la niña, el día 20 la sepultamos temprano, este, la niña en realidad vivió un año, 6 meses, o sea, Dios me la dejó un año. Y digo, no quiso que supiera a lo mejor, porque luego decíamos, es que si le hubiéramos hecho esos análisis, a lo mejor algo nos hubieran dicho. Le digo, pero hubiéramos estado con miedo a, a esperar ese día. Sí. A esperar ese día y que y si se cae, que si esto, entonces Sí. digo, Dios nos guardó hasta de eso. Y le digo a mi mamá, y ahora entiendo que Dios lo dejó, mamá, porque en realidad la niña fue quien la sacó a ella de esa depresión. Entonces yo decía, mi mamá va a volver a caer otra vez en la depresión. Y dice mi mamá, no, hija, porque yo le dije al Señor, como dijo David, yo sé que voy a ir a él. Y mi mamá de ahí se levantó, de ahí fue otra, incluso personas que la llegaron a ver cuando ella estaba en la depresión, le dicen, se ve muy bien, Margarita. ¿Verdad? Y mi mamá volvió a retomar sus actividades de regar sus plantas, de ayudarme ahí cuando ando barriendo. Ella me dice, yo te barro, tu trapea, o sea, cosas que mi mamá ya no hacía. ¿Verdad? Y le digo, Señor, gracias, porque si pasó lo de la niña y si mi mamá se hubiera ido, lo más seguro es que yo ya no estuviera. Porque le digo a mi mamá, porque parte de usted es mi motor, aunque son mis hijos, aunque sí, le digo a mi mamá, es el mismo Señor Jesús. Pero en ese momento, por lo que ambas habíamos estado pasando, Ujú. nos unimos, ¿verdad? Y le digo, gracias Señor, porque tú ves más allá de lo que mis ojos puedan Sí, ver. claro. Ya mi hijo Isaac, pues por lo de la muerte de la niña, él cayó más en las drogas, entró una segunda vez a un centro de rehabilitación y ya pues yo le dije, mira hijo, lo voy a hacer porque quiero que estés consciente, que estés en tus 5 sentidos, el, el, todo lo que pasó, todo, lo puedas asimilar y puedas ver que sin el Señor no somos nada y que Él es el que nos ha sostenido. Sí, entró y estuvo ahí 6 meses y salió ahorita, gracias al Señor, pues otra vez ha retomado actividades en la iglesia. Mi nuera aceptó a Cristo. Qué bueno. Y pues vieron a mi bebé de 3 meses, mi Sí. otro nietecito. Ujú. Y pues le digo al Señor, hay muchas cosas que todavía a veces sí viene, mi humanidad grita, a veces digo, pues de la niña, y le digo, Señor, perdóneme. Yo siempre llegué incluso hasta compartir y decir que un día cuando estuviéramos con el Señor le íbamos a preguntar el por qué esto, el por qué aquello. Le digo, no, yo creo que ahora cuando llegue al cielo voy a llegar aventando gente. ¿Dónde está mi chiquitina? Como que también tienes Sí. otra perspectiva Otra ya después perspectiva, de claro. lo que ves, lo que has pasado. Y ya para finalizar, hace un año, ahí en el centro de salud, como también formo parte del comité de ahí del centro de salud, llegó un programa de que llegaron a hacer electros, ¿verdad? Pero pues se le dio oportunidad a las personas que no tenían seguro, e incluso a personas ya grandes y que aunque tuvieran seguro. Ujú. Y ya en una de esas, pues yo fui y le dije, si en caso de que yo alcance, pues me lo pueden hacer. No, sí, señora Lili. Ah, bueno, me quedé hasta el último. Fueron 15 y yo era la 16. Ya era la última, hasta la última hoja del aparato donde me hicieron el electro. Ahí me detectan que pues empiezo a tener problemas en el corazón. Ellos me dijeron que eran como preinfartos. Entonces me dicen, tiene que ir al seguro. Y yo tenía cita en el seguro a días de que me hice eso. Ujú. Cuando se lo muestro a mi doctora familiar, ella me dice, ay no, siempre me dice mujer, no mujer, esto no te lo tomaron bien. Dice, porque aquí dice
que tú traes síntoma de un infarto y traes tu presión bien, o sea, la saturación bien, entonces, no, te voy a mandar a hacer otro. Entonces pasa el mes hasta en julio, me hace otro electro y me dice, no, es que sí andas mal. Y me dice, no, ahora te voy a mandar a hacer otro. Para confirmar. Sí, entonces ya era el tercero en agosto. Y ya ella me dice, pues sí, es necesario que te vea un cardiólogo. Entonces, pues la cita no se llegaba para el cardiólogo. Pasó todo agosto, todo el mes de septiembre, octubre, hasta en diciembre me ve supuestamente no el cardiólogo, el internista. Pero como también volvió a llegar en septiembre, otra vez ahí en el centro de salud, para volver a hacer los electrocardiogramas, entonces me hago otro ahí. Y la que me lo hace, me dice, ¿ya se había hecho otros? Y le dije, sí. Ya van 2. Le dije, aquí ya me hice 2 y 2 en el seguro. ¿Y qué le dicen? No, pues me dijeron, estoy en espera para que me hablen para que me vea un cardiólogo. Y ya ella me dice, ¿por qué no empiezas tú a buscar mejor por fuera? Porque tu problema sí es serio. Ah, caray. Y por medio del doctor que en ese momento estaba, pues él le habla al cardiólogo del Hospital General. Pues cuando yo voy al Hospital General, por recomendación del doctor del centro de salud, pues no me fue nada bien, porque la trabajadora social me dijo, sí sabe leer, mire, lea todos los letreros que hay aquí, que es para personas que no tienen seguro, y usted tiene seguro y usted le está quitando la oportunidad a una persona que no tiene. Y yo me quedé así porque, pues no, yo no podía creer que ella me estuviera hablando así. Entonces, le dije, sí, le dije, el doctor sabía que yo tengo seguro, pero él le habló al cardiólogo y dijo que no había problemas. Dijo, sí hay problemas. Y luego todavía le habla al doctor para decirle que por qué me había mandado. Cuando a él le habla, a mí sí me preocupa que a él lo fueran a castigar, que le fueran a hacer algo y que pues ya no pudieran hasta liberarlo después de ser por su servicio social ahí en Solima. Sí. Cuando yo voy le digo, ay señor, perdóname, pues porque, sí, o sea, comprometiendo gente. Sí, una que me sentía mal por comprometer gente y otra que yo le decía, señor, pero ¿a cuántas personas no les hemos hecho el bien como para que ellas se pongan así? Porque yo sí le dije a ella, yo creo que a lo mejor tú también has hecho lo mismo. Si tienes a un familiar y por lo más rápido, pues sí, es aquí el Hospital General. Le dije nada más, y se me quedó así viendo, ¿verdad? Y ya después yo dije, ay señor, perdóname porque ya estoy, pues sí, ya irritándome por la forma en que me... Y yo les decía a las hermanas en esa ocasión ahí que tuvimos el convivio en septiembre, que es como una voz me hubiese susurrado y diciéndome, Lili, yo tengo el control. Así como, cálmate, Lili, cálmate, sí. Ahorita yo lo arreglo. Yo lo arreglo, así es. Y ya pues viene, pues le comento a Gloria contacta a la que le hace los electros a Ricardo. Más bien eso era un ecocardiograma, así se dice. Creo que sí. Y ya ella me saca la cita, entonces ya ella cuando ya me ve, me dice, mira, sí traes un bloqueo de rama. Dijo, pero está del otro lado, entonces eso no es, pues sí, que no me asustara, que era que pudo haber sido, a lo mejor nací con él, o pudo haber sido a consecuencia de mi problema de los pulmones, o pudo haber sido por estar en un estrés muy fuerte, que yo dije, pues a lo mejor las dos, sí, el problema de mis pulmones y por el estrés que había vivido en el 2023. Y ya ella también es cristiana y también me compartió, me dijo, mira hermana, aun cuando nosotros vamos, oramos y echamos nuestras cargas al Señor, al final somos cuerpo. Un cuerpo
que está formado, dijo que Dios lo formó, que Dios lo hizo, pero lo hizo para vivir allá con Él. Ujú. Dijo, pero por el pecado de Adán y de Eva, pues nos toca sufrir los estragos. Dice, Sí, y claro. aún cuando creemos, aún cuando Él tiene el control, dice, pero al final el cuerpo busca una salida. Pues sí, la Y carne es débil, él, débil en todos los sentidos. entonces me dijo, y eso es lo que está pasando. Y como mi esposo estaba ahí, ya le dijo, mire, no se asuste, hermano, dijo, son microinfartos, pero hasta que ya llegué con ella. Entonces dice, yo entiendo que pues que hasta la doctora familiar o los médicos del centro de salud lo hayan visto y sí, se hayan asustado, pero todo está bien, ¿verdad? Y hasta en diciembre que me ve, ya ahora sí, no era ni el cardiólogo, era el internista, y ya cuando voy me dice, pues, pues todo está bien, señora. O sea, todo está bien. Digo, lo único que sí, pues es sus pulmones, Ajá. entonces hay que tener cuidado, hay que seguir con el medicamento que se le está dando, pero de ahí su corazón está bien. Y yo cuando él ya me dijo eso, yo le dije, Señor, gracias, porque yo siempre te he dicho, de todo lo que he vivido, le dije, Señor, de toda cosa guarda mi corazón. Yo les decía a las hermanas de Jacarandas el miércoles que estábamos con ellas, es triste ver a tu hijo en condiciones como andan los indigentes en la calle. Yo no pensé que lo fuera a ver y lo vi. Entonces, de ahí fue cuando yo dije, Señor, de toda cosa guarda mi corazón. Incluso cuando timbraba el teléfono, me despertaba y decía, a lo mejor me van a decir de mi hijo Isaac. Y de ahí le dije, Señor, gracias porque tienes el control y tienes el cuidado. Y ahorita pues ahí están mis hijos, tanto Asael como mi hijo Isaac. No digo que ya están bien, no. Tienen sus luchas, ¿verdad? Como todos. Como todos y más mi hijo Asael, digo, cuando él dijo, no Señor, ya no quiero esta vida, este, empezaron a venir esas crisis de ansiedad, ¿verdad? Y lo veía llorar como un niño de 5 años, no me deje, mamá. Me estaba ahí leyéndole la escritura, cantando con él y diciéndole, Señor, yo te pedí que regresaras a mis hijos y ayúdame a estar aquí Ujú. ahora para ellos y enseñarles. Y ya te decías, a él fue más así como que él decía que incluso no creía que Dios existiera y yo hasta un día me dijo, yo creo que me voy a hacer ateo y hasta así le dije, pues eres ateo gracias a que Dios existe. Pero sí son palabras fuertes que Sí, tus claro. hijos lleguen un momento y también Sí, digan esas palabras que sí, que atraviesan tu corazón. Yo siempre he claro. dicho, los niños cuando te dicen, es que no quiero ir al templo, sí, como de que no, los agarras y te los llevas, Ajá. pero cuando ya tienen 22 23 o sea, Ya cambia. ya cambia porque ya, Lo ya dicen conscientes de lo que están consciente. diciendo. Y yo le decía, mira, hijo, a lo mejor ya en decisiones propias, donde ya nosotros no podemos decidir, ¿verdad? Y así es como pues es mi vida hasta el día de hoy, el Señor me ha guardado y nada más quisiera leer no sé si todavía tengo tiempo Sí, claro, dale. de leer estos versículos que Pablo leyó cuando él estaba también en persecución. En Romanos 8:37 dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Y ya empieza a decir, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, Muerte, ni la la vida, vida, ni ni ángeles, ángeles, ni ni principados. principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, que, en, que es en En Cristo Cristo Jesús, Jesús, Señor Señor nuestro. nuestro. Y Sí, si el Señor no fuera nuestro Señor, pues tenemos esa confianza en Él, que todo lo puede, que está en el control de las cosas. Y nosotros como humanos, pues queremos tener ese control. sí, Y llega el momento en que uno dice, tranquilo, yo estoy a cargo de todo, tú no sí, te preocupes, lo que pase va a ser para tu bien para y para gloria y honra de Él. sí, así es. Y pues
Yo no pienso que ya lo haya vivido todo, pero sí sé que el Señor siempre va a estar ahí. Sí, cosas bien, bien duras, Lili. Te agradecemos mucho el hecho de que nos hayas compartido todo tu testimonio y lo que falta, ¿no? Digo, hay cosas más por vivir, si Dios así lo permite. Y agradecemos también que Dios te permita estar aquí después de toda la travesía y cosas que pues son duras, son difíciles de pasar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y pues esperemos que pues haya otra oportunidad después de platicar. Sí. Y amigos, a ustedes muchísimas gracias por continuar, por estar aquí con nosotros, por haber llegado hasta aquí. Esperamos verlos en el otro episodio donde también vamos a platicar.